En este video vamos a guardar la información del horario en la base de datos. Para guardar la información del horario vamos a crear una tabla en la base de datos. Primero debemos crear la migración y el modelo para la nueva tabla. Abrimos el terminal. Ponemos el siguiente comando, php, artisan, make, model, el nombre será horarios. -m, pulsamos enter. Esperamos que se crea la migración exitosamente. Ahora vamos a agregar los campos en el archivo de migraciones, buscamos el archivo. En la carpeta Database, en la carpeta Migrations. Abrimos el archivo horario estable. El siguiente campo va a ser de tipo unsigned, small, integer, comillas. El nombre del campo será day, punto y coma. En este campo almacenaremos los días que serán enumerados del 1 hasta 7, que representarán los días de la semana. El siguiente campo va a ser de tipo boolean, comillas. El nombre del campo será active, punto y coma. En este campo se almacenará los números 0 y 1, que representarán activo o no activo. El siguiente campo será de tipo time, comillas. El nombre del campo será morning-start. Punto y coma. En este campo se almacenará la hora que inicia el turno de la mañana. El siguiente campo será de tipo time, comillas. El nombre del campo será morning-en. Punto y coma. En este campo se almacenará la hora que finaliza el turno de la mañana. Para el turno de la tarde, los campos del turno de la mañana los duplicamos. Quitamos morning, ponemos afternoon. El siguiente campo es la clave foránea con relación a la tabla de usuarios. Abrimos la documentación de Laravel. En la descripción del video encontrarán el enlace del sitio. En el ejemplo nos indica de cómo debemos declarar las claves foráneas. Copiamos las dos líneas del código. Abrimos el archivo horario estable. Pegamos el código. Del código que pegamos no hacemos ningún cambio porque coincide con el nombre de la tabla users y el nombre del campo user-id. Se define un entero sin signo, llamado user-id. Luego se establece una relación foránea con respecto a la columna user-id, que haga referencia al campo id, en la tabla users. Abrimos la vista horario. Nos ubicamos en el div, calzado. En la parte de arriba de la etiqueta div, ponemos la etiqueta form. Action. Movemos todo el div, calzado, dentro del form. En la etiqueta A, de guardar cambios, la cambiamos por button. El href, lo quitamos. Ponemos type. Va a ser de tipo submit. En la etiqueta form, en el action, ponemos doble llaves. URL. Paréntesis, comillas. Dentro de las comillas, debemos poner la ruta para guardar la información del horario. Esta ruta todavía nos falta crear. Abrimos el archivo web. Duplicamos la línea de código de la ruta de horario. Quitamos get. La petición será de tipo post. El nombre del método edit, lo quitamos. Ponemos store. Esta ruta la usaremos para guardar la información del horario. Crearemos este método store. Abrimos el archivo horario controller. Ponemos public función store, paréntesis, llaves. Pasamos los parámetros para recibir la información del horario. Ponemos request. La variable request. Abrimos la vista horario. En la URL ponemos /diagonal, la ruta horario. Agregamos otra propiedad al formulario. Ponemos method, la petición es de tipo post. Dentro del form, agregamos el token de seguridad. Ponemos @CSRF. Nos ubicamos en la tabla. Asignaremos un name en cada campo. En el input del checkbox, ponemos name. Active. Corchetes. Los datos los enviaremos en formato de arreglo. En la etiqueta select, que es para seleccionar la hora de inicio de la mañana, ponemos name. Morning-start. Corchetes. En la siguiente etiqueta select, ponemos name. Morning-en. Corchetes.
El siguiente select es para seleccionar la hora de inicio de la tarde. Ponemos name. Afternoon-start, corchetes. En la siguiente etiqueta select, ponemos name. Afternoon-en, corchetes. Ahora en cada value de las etiquetas APSIAN, agregaremos los valores que se enviarán a la tabla horarios en la base de datos. Ponemos las doble llaves, la variable i, junto con los minutos que les correspondan. De la misma manera copiamos y pegamos para cada uno de los value. En el servidor, solo acepta la hora en el formato de 24 horas. En los 4 value de la tarde, al lado de la variable, ponemos más 12. En la etiqueta input del checkbox, también le damos un value. Doble llaves. Una variable key. Esta variable será la posición del día. Para obtener la posición de los días, en el for each, al lado de las, ponemos la variable key. Y la variable e nos da el nombre del día que tenemos en el arreglo en el horario controller. Abrimos el archivo horario controller. Importaremos el modelo horarios. Debajo del UC ponemos UC app barra inversa models barra inversa horarios punto y coma. Abrimos el modelo horarios. Definimos la siguiente propiedad. Ponemos protected fiable igual llaves punto y coma. Dentro de los corchetes ponemos los nombres de los campos de la tabla horarios. Ponemos comillas, el nombre del primer campo, day, coma. Comillas, el siguiente campo, active, coma. Comillas, morning-start, coma. Comillas, morning-end, coma. Comillas, afternoon-start, coma. Comillas, afternoon-end, coma. Comillas, user-id. Abrimos el archivo horario controller. Dentro del método store, usaremos el método updateor create. Abrimos su documentación en Laravel. En la descripción del video encontrarán el enlace del sitio, en UPSers. Del ejemplo que trae copiamos el código. Abrimos el archivo horario controller. Pegamos el código. En las variables flight las quitamos. Ponemos horarios. En el primer arreglo quitamos los atributos que tiene. Agregaremos los atributos de la tabla horarios para la búsqueda. Ponemos el atributo day, se buscará por el día, coma. El atributo user-id. Estos dos atributos los usaremos para buscar en la tabla y hacer las actualizaciones. En el segundo array, quitamos los atributos. Aquí van los campos que se van a actualizar. Ponemos los campos. La información del horario que están en la variable request, la guardaremos en variables. Creamos la variable active, igual. La variable request, flecha, input. Paréntesis. Comillas, ponemos el name que está en el formulario que es, active, y en caso que sea nulo o no exista un active, debemos asignar un valor a la variable. Ponemos el siguiente operador, el signo de pregunta. Dos puntos, agregamos un arreglo vacío. Si no hay un active a la variable se le asigna un arreglo vacío, punto y coma. Para los siguientes campos, creamos la variable morning-start, igual, la variable request, flecha. Input, paréntesis, comillas, el nombre del name del campo es morning-start. De la misma manera hacemos para los demás campos.
Ahora usaremos un bucle for para ir actualizando la tabla horarios con los valores que traen de las variables. Ponemos un for, paréntesis, la variable y, igual, 0, punto y coma, variable y, sea menor que 7, este valor es el número de días, punto y coma, más, la variable y, dentro del for, ponemos todo el método updateItCreate. Ahora en cada atributo le asignaremos los siguientes valores. En el atributo day, ponemos flecha, la variable y. En el atributo user-id, ponemos flecha, accedemos a la información del usuario, ponemos out. Flecha, luego accedemos a su atributo id. En el atributo active, ponemos flecha, se debe buscar un elemento dentro del arreglo. Usaremos la siguiente función, ponemos in-array. El elemento que buscaremos es el día que tiene la posición de la variable y, coma, en el arreglo active, obtendremos el estado del día si está activo o no está activo. En el atributo morning-start, ponemos flecha, la variable, morning-start, llaves, la variable y. En el atributo morning-en, ponemos flecha, la variable, morning-en, llaves, la variable y. En el atributo afternoon-start, ponemos flecha, la variable, afternoon-start, llaves, la variable y. En el atributo afternoon-en, ponemos flecha, la variable, afternoon-en, llaves, la variable y. Abajo ponemos el return. La función back, punto y coma. Guardamos todos los cambios. Primero debemos crear la tabla horarios en la base de datos. Se debe ejecutar la migración horarios table. Abrimos la terminal. Escribimos el siguiente comando. php, artisan. Migrate. Pulsamos enter. Esperamos que se cree la tabla. Para ver la tabla que se nos ha creado, abrimos el gestor de base de datos del Aragon. La tabla se ha creado correctamente. Abrimos la tabla. Pulsamos pestaña de datos. Podemos ver todos los campos de la tabla. Abrimos el sitio, actualizamos, como ejemplo activamos solo los días martes y viernes. En la mañana solo atenderá a las 8 hasta las 10. En la tarde atenderá a las 3 hasta las 5 de la tarde. Pulsamos en el botón guardar cambios. En los siguientes videos mostraremos los datos que fueron enviados en el horario. Abrimos el gestor de base de datos, pulsamos en el icono para actualizar. Nos aparece la información. En el día 1 que corresponde al día martes el estado es 1 que significa que está activo. De la misma manera para el día 4 que corresponde el viernes, también tenemos las horas y el ID del usuario registrados correctamente. Este horario se irá actualizando los datos, sin necesidad de crear otro horario para el mismo usuario. Esto se debe porque estamos usando el método updateItCreate.